noches. Muchas gracias por venir a temas de poesía que no son precisamente multitudinarios. Y gracias a Beletra y al Matadero, o sea, al Ayuntamiento, que nos cede o nos alquila este local. Como digo, gracias por venir. Vamos a aproximarnos de un poeta sorprendente y de un personaje que me parece del mayor interés. Estamos en el siglo XVI. Quería haber puesto un vídeo porque quería empezar con la lectura de una oda, pero problemas técnicos y mi incapacidad técnica informática lo han impedido. Y entonces voy a leer, para empezar y hacer boca. Vamos a empezar con la oda número 8 de La noche serena. Es un poco larga, son 16 estrofas y vamos con ella. A don Loarte se la dedica. Hacían poemas y los soltaban en pasquines porque él no publicó en vida. Cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado y miro el suelo de noche rodeado, en sueño y en olvido sepultado, el amor y la pena despiertan en mi pecho un ansia ardiente, despiden larga vena los ojos hechos fuente. Loarte, y digo al fin con voz doliente, morada de grandeza, templo de claridad y hermosura, el alma que a tu alteza nació, ¿qué desventura la tiene en esta cárcel baja, escura? ¿Qué mortal desatino de la verdad aleja así el sentido, que de tu bien divino olvidado, perdido, sigue la vana sombra, el bien fingido? El hombre está entregado al sueño, de su suerte no cuidando, y con paso callado el cielo, vueltas dando, las horas del vivir le va hurtando. Oh, despertad, mortales, mirad con atención en vuestro daño, las almas inmortales hechas a bien tamaño. ¿Podrán vivir de sombra y de engaño? ¡Ay! Levantad los ojos a aquesta celestial eterna esfera, burlaréis los antojos de aquella lisonjera vida, con cuanto teme y cuanto espera. Es más que un breve punto el bajo y torpe suelo, comparado con ese gran trasunto, do vive mejorado lo que es, lo que será, lo que ha pasado. ¿Quién mira el gran concierto de acuestos resplandores eternales, su movimiento cierto, sus pasos desiguales y en proporción concorde tan iguales? La luna como mueve la plateada rueda y va en pos de ella, la luz do el saber llueve y la graciosa estrella de amor la sigue reluciente y bella. Y como otro camino prosigue el sanguinoso Marte airado y el Júpiter venino de bienes mil cercado. Serena el cielo con su rayo amado, rodéase en la cumbre Saturno, padre de los siglos de oro, tras él la muchedumbre del reluciente coro, su luz va repartiendo y su tesoro. ¿Quién es el que esto mira y precia la bajeza de la tierra, y no gime y suspira y rompe lo que encierra el alma y de estos bienes la destierra? Aquí vive el contento, aquí reina la paz, aquí sentado en rico y alto asiento está el amor sagrado, de glorias y deleites rodeado. Inmensa hermosura, aquí se muestra toda y resplandece clarísima luz pura, que jamás anochece, eterna primavera aquí florece. Oh campos verdaderos, oh prados con verdad, frescos y amenos, riquísimos mineros, oh deleitosos senos, repuestos valles de mil bienes llenos. Bueno, pues esto era para introducir a uno de los grandes poetas del Renacimiento. Estamos en la segunda mitad del siglo XVI.
Es el reinado de Carlos V y después de su hijo Felipe II. Los tiempos son convulsos y vamos a hacer el intento de aproximarnos, literariamente a este gran personaje de las letras españolas en esta segunda mitad del XVI, cuando hay un gran imperio español en América y en Europa. Y hablamos de un personaje estrechamente unido a Salamanca, que es tanto como decir a su universidad y a sus conventos, a sus órdenes religiosas, a la consideración de ser un centro cultural e intelectual importante, e indirectamente un centro de poder por todo ello. La Escuela de Salamanca, en sus fases, será una importante referencia cultural de gran influencia. Yo me pregunto por qué interesa Fray Luis de León en este tiempo, quién fue, cuál fue su vida, cuáles fueron sus obras, qué relevancia tuvo o tiene su obra. Y estas preguntas son un poco el objeto de este intento. El interés obviamente era personal, yo vengo del derecho y el contacto con él siempre es por la prisión preventiva que padeció, y aparte de haber tenido un hermano en Salamanca, que está aquí, y un abuelo salmantino, tenía mucho interés en profundizar. Solo sabíamos lo de la descansada vida del que huye del mundanal ruido y no mucho más, porque la poesía renacentista es un poquito farragosa. Él es un poco la excepción, con su otro discípulo al que luego haré referencia. Pero este hombre no nace en Salamanca, sino en Belmonte. Belmonte es la provincia de Cuenca, al sur, en 1527, hay quien dice 1528. Nace en buena casa, conoce el campo, es un pueblo, el padre es jurista, abogado, vinculado a la corte, y es una familia de origen judeo-converso. Ha tenido un tío abuelo ajusticiado o quemado en la Inquisición. Y también su padre fue molestado. Su padre es Luis de León, y aunque va con la corte, se trasladan a Madrid cuando él tiene 5 o 6 años, luego va a Valladolid y con 14 ya lo envían a Salamanca al convento de agustinos. En los conventos había clases que luego había un procedimiento para convalidar los estudios. 14 años ya está en Salamanca y a los 17 ya se hace monje. Todo esto ya ocurre en Salamanca, aunque él luego dará clases normalmente en Salamanca, pero también en Soria, y estudiará un año en Alcalá de Henares. La cultura está en los conventos, está en la universidad, y en la universidad hay cantidad de clérigos, canónigos o monjes profesando cátedras. Él estudia arte para hablar de lo que diríamos el bachillerato, y luego estudia teología. Se dedica, por tanto, 16 años a un estudio intenso. Es un cura de la Contrarreforma. Está en el ambiente las consignas del Concilio de Trento, un concilio muy complicado, que es la respuesta a la reforma de Lutero, que también viene por traducir la Biblia al alemán, porque se hacía todo en latín. Concilio ecuménico muy discontinuo, que discurre entre los 1545 y 8 años, 1563, convocado como respuesta a la reforma protestante. Estuvieron varias décadas intentando reunificarse, pero por cuestiones, entre otras políticas, de los príncipes alemanes y de las disputas de los reyes católicos, Francisco I de Francia y Felipe II, pues no había acuerdos, e incluso no había acuerdos con el papado para resolver estos temas. Trento, por cierto, tuve la suerte de estar ahí, es una preciosa ciudad en la parte sur
del Tirol italiano, que hablaban alemán al norte. Allí en Trento van dando consignas, revitalizan la Inquisición, que venía del siglo XIII, en Francia ya del siglo XII, pero va tomando mucha fuerza precisamente por combatir, por un lado, el tema de los conversos y por otro el tema de los protestantes. Entonces estamos en un panorama de presencia agobiante de la Inquisición, de presencia importante de la Contrarreforma, y allí el clérigo pues va tomando partido y resistiendo. Hay un atisbo de lucha por la libertad de pensar y de la libertad de expresarse, y todo esto va apareciendo. Él, como digo, estudia arte y en la Universidad Teología. Es un monje hecho a sí mismo, y esos 16 años de estudio intenso en Salamanca y un año en Alcalá de Henares, universidad que funda, como se sabe, el cardenal Cisneros, le sirven para su formación. En Alcalá de Henares además estudiará hebreo. Fray Luis de León, como digo, no solo es un personaje hecho a sí mismo, sino que es un prototipo de renacentista por la cantidad de actividad que desarrolla. Se implica en la orden de los agustinos, hay pugnas muy serias y muy graves, con denuncias mediante en la Inquisición, sobre todo con los dominicos. Hay que pensar en dominicos, jerónimos, luego estarán los jesuitas, con los que colabora y participa, y agustinos y carmelitas, que también será importante. Pero ahí hay una pugna complicada y a mí me parece muy difícil de entender. Él es un exégeta, es un comentarista, comenta muy pronto el cantar de los cantares, que le apasiona. Luego hablaremos con detenimiento de esta pieza importante de la Biblia, como un libro sagrado no menciona a Dios y habla del erotismo y del amor de una manera importante. Él es traductor, maneja el latín, el griego, el hebreo. Toda la universidad se desarrolla en latín y él publica muchos textos en latín. Es más obra que esto. Bueno. ¿Esto es un teléfono, qué? Pues, perdonad. Bueno, es también astrónomo. En el poema que hemos visto hay una parte en la que habla de Saturno, de Marte, de Júpiter y de contemplo el cielo. Es decir, a él le llama el Papa Gregorio para introducir el calendario gregoriano, que si no me equivoco es el que sigue rigiendo. Antes había otro que era el calendario juliano, y ahí estaba. Es monje, es sacerdote, es catedrático, y esa es su principal dedicación, y obviamente es literato y escritor. Es, por tanto, un hombre muy culto, pero también muy crítico con los males de su mundo y de la sociedad. Hay quien dice que es por la propia influencia de la familia de conversos. La familia había sido molestada y aunque tenía, como he dicho, buena cuna, este origen le produce problemas y no lo abandona, porque él será varias veces molestado y, como luego veremos, la Inquisición no solo lo denuncia, sino que lo encierra. En Salamanca tiene buenos maestros, destacan normalmente a dos. Uno es Gaspar Gregorio Gallo, que le explica Biblia, y otro, que es el que quiero mencionar con mayor referencia, es Melchor Cano, que es dominico. Este dominico acude porque le manda el rey al Concilio de Trento, y también le deja mucha
mucha impronta a él. Melchor Cano tuvo que informar a las disputas que el rey de España tenía con el Papa Paulo IV, y por eso se decantó porque el dinero de la Iglesia en España se administrara en España, lo cual le enemistó con el papado y lo consideraron bueno, pues como un mal creyente, etc. Hemos dicho que nació en Belmonte, pero todo ocurre en Salamanca. Hay otros muy importantes. Una vez que obtiene ya el doctorado de teólogo, oposita a la cátedra de Biblia, de teología, pero la primera vez que oposita lo obtiene Gaspar de Grajal, no lo obtiene él. El sistema de oposiciones era muy complicado, muy violento, generaban rencillas, pero él acaba siendo amigo de Gaspar de Grajal. Esta persona será compañera de desgracia cuando lo denuncien y cuando tengan que ir a la cárcel los dos, a pesar de haber competido. A la siguiente ya obtiene cátedra, y en lo que llamaríamos Facultad de Teología, pues hay muy diversas clases. Pues hay una de Durando, cátedra de Santo Tomás, cátedra de Biblia, etc. En Durango eran las sentencias y el tema canónico. El de Santo Tomás porque la Universidad de Salamanca está muy vinculada al tomismo y a lo escolástico, a las ideas que vienen ya de San Anselmo y de Guillermo de Ockham, a la unidad de todo, etc. A diferencia de Alcalá de Henares, que es más erasmista y más abierto. Una de las definiciones importantes del teólogo Fray Luis de León es la lucha por la libertad, la referencia al libre albedrío, la negación de la predestinación, es decir, el combate. Él es un monje de la Contrarreforma y es un monje muy disciplinado, a pesar de su demencia y de su sentido radical en defender las cosas. Entonces, el personal de las cátedras estaba en pugna, había digamos, opiniones diferentes y se denunciaban unos a otros. Él será prendido en 1572 y pasará en la cárcel casi 5 años, 4 años y 9 meses. Allí acude, lo denuncian también a él, a Gaspar de Grajal, que coincidían y se apoyaban en el claustro de profesores, y a Martínez Cantalapiedra. Estas 3 personas son denunciadas por León de Castro y por un dominico, y le acusan por 10 causas, 10 motivos muy radicales, muy vehementes. La cárcel es muy cruel y él allí padece, lo pasa bastante mal, pide crucifijos, pide unos polvos a una monja para combatir la melancolía, y se trasluce en toda su obra y en las odas el sufrimiento y el dolor que padece. Gaspar de Grajal muere en la cárcel, incluso después de muerto lo declaran absuelto. Y Martín Martínez de Cantalapiedra, que antes de que lo detengan dice que había que tener cuidado, ir a la sombra y discreto porque le amenazaban, o sea, porque decía: los tiempos andan peligrosos, cierto sería mejor andar al seguro y sapere a sobrietate, o sea, ir con mucho cuidado y con mucha prudencia y sobriedad, porque
porque las cosas eran serias, no era una cárcel importante. Allí empieza a pensar y a hacer obra, pero no está muy claro que su mayor producción estuviera entonces ahí. Él ya había traducido y había comentado el Cantar de los Cantares, que le acompaña a lo largo de toda la vida. No solo lo traduce del hebreo al romance, al castellano, sino que luego, años después, lo mete en octavas y le da esta forma poética. Cantar de los Cantares, como sabéis, pues es una maravilla, ¿no? Había una pariente que decía que la Biblia era muy verde, y que había que tener cuidado. Digo, bueno, es sagrada, pero el Cantar de los Cantares es la exaltación del amor del hombre y la mujer, y la exaltación de algo que mueve la historia y el mundo y la vida. Empieza el Cantar de los Cantares de Salomón, que dice: que me bese con los besos de su boca, mejores son que el vino tus amores, mejores al olfato tus perfumes, ungüento derramado es tu nombre, por eso te aman las doncellas. Es un diálogo de 5 poemas del novio, la novia, el coro y el poeta, pero sobre todo el novio y la novia. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Él pastorea entre los lirios. Antes que sople la brisa del día y se huyan las sombras, vuelve. Sé semejante, amado mío, a una gacela. Es claramente la exaltación del amor. Estaba prohibido traducir al romance, traducir al español. Había que tener licencia y permiso. Y la traducción de la Biblia, la Vulgata de San Jerónimo, si no me equivoco, estaba en latín. Él lo que hace es demostrar, y es en lo que es revolucionario con la prosa, demostrar las posibilidades de la lengua española o castellana para ser elevada y precisa, tanto o más que el propio latín del que viene. Esa es una de las grandes aportaciones y es uno de los principales motivos por los que lo encerrarán. Desde luego con una lentitud burocrática enorme. Por decir algo del Cantar, tercer poema, ¿qué dice el novio? Qué bella eres, amada mía, qué bella eres. Palomas son tus ojos, a través de tu velo, tu melena, cual rebaño de cabras que ondulan por el monte Galad. Tus dientes, un rebaño de ovejas de esquileo, que salen de bañarse, todas tienen mellizas, y entre ellas no hay estéril. Tus labios, una cinta de escarlata, tu hablar encantador, tus mejillas como cortes de granada a través de tu velo, tu cuello, la torre de David, erigida para trofeos, 1000 escudos penden de ella, todos paveses de valientes, tus 2 pechos, cual 2 crías mellizas de gacela que pacen entre lirios, etc. Es decir, no hay mención a la divinidad, no aparece Yahvé, no aparece Dios, y solo es este discurso erótico que le tiene fascinado. Segunda gran aportación, la interpretación del Cantar de los Cantares era siempre alegórica. Unos decían que era el diálogo de Dios con la Iglesia o con el pueblo de Israel. Otros decían que era el diálogo de Yahvé o de Dios con el alma. La posición de Fray Luis es la defensa de la traducción literal. Lo literal opuesto a lo alegórico. Esto es la historia de un hombre y de una mujer, y esto es una de las maravillas de la vida o de la historia o de la existencia. Pero esto era como muy escandaloso, y más en un libro bíblico, y más habiéndolo traducido sin permiso, y más habiéndolo hecho desde el hebreo, que aprendió y que estudió en Alcalá de Henares con Cipriano de la Huerga, traduciéndolo del hebreo y afirmando que tenía mejor traducción que la propia del latín. O sea que esto era ya para que tuviera
que tener mucho cuidado, y de allí viene una muy buena parte de la denuncia. En la historia ha habido grandes poetas presos, o sea, Fray Luis de León está preso, pero también estará Quevedo, y además 2 veces, y sufriendo muchísimo en la cárcel de León, pero hay un sinfín a lo largo de la historia. Por algún sitio tengo yo empezado precisamente el tema de los poetas objeto de presidio. Bueno, es por el afán del derecho penal, pero nos vamos del tema. Como digo, él padece mucho y pide ayuda a la monja para combatir la melancolía, la depresión, la gran tristeza. He de decir que la traducción del Cantar de los Cantares él la hace muy discreta para su prima Isabel de Osorio, que era una monja que no sabía latín, con lo cual no podía entender el cantar. Con tan mala suerte que le hace la traducción, le da una copia y hacen más copias, y eso luego prolifera por todo Salamanca, y todo el mundo había leído en castellano el Cantar de los Cantares traducido por Fray Luis, lo cual es un escándalo, pero él no lo había dado a la imprenta. Esa es buena parte del dolor que le produce lo que no es más que la exaltación del amor de hombre y mujer. En la prisión empieza, no obstante, a escribir alguna oda. Él dice en algún sitio que lo hace de una manera, diríamos, secundaria, pero parece que no es cierto. Siempre estaba vinculado a la poesía. Ahora vamos a dar lectura a la oda primera, que es la que se ha entregado a todos, y luego empezaremos ya a comentar cosas de la propia obra, sin perjuicio de seguir al hilo de la importancia de este personaje, para mí crucial. Él, entre los poetas del Renacimiento, hay que destacar, o destacan siempre a 3 o 4, a Francisco de Aldama, el divino eran todos, también Fernando de Herrera, Francisco de Aldama, Alonso de Ercilla, Fernando de Herrera, y uno que casualmente fue discípulo de él y que estudió 3 años en Salamanca, que es nada menos que Juan de San Matías, que luego será Juan de la Cruz y luego será San Juan de la Cruz. Vamos a leer la oda primera, si parece, y que todo el mundo la tiene, que como se sabe está hecha en liras, que es una estrofa de origen italiano muy musical. Yo creo que es la gran virtud que tiene esta estrofa tan compleja y tan difícil, a la que luego haremos referencia. Pues si os animáis. Voy a recitar un tercio de la oda primera, que se titula Vida retirada. ¿Se me oye bien? Sí. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbie el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira fabricado el sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama cuenta con voz su nombre pregonero, ni cura ni encarama la lengua lisonjera lo que condena a la verdad sincera. ¿Qué presta en mi contexto si soy del vano dedo señalado, si en busca de este viendo ando desalentado con ansias vivas con mortal cuidado? Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro, deleitoso, roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero,
No quiero ver el ceño vanamente severo de a quien la sangre ensalza o el dinero. Despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves de que es siempre seguido el que al ajeno arbitrio está atenido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Del monte en la ladera, por mi mano plantado, tengo un huerto, que con la primavera, de bella flor cubierto, ya muestra en esperanza el fruto cierto. Y como codiciosa por ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa, una fontana pura hasta llegar corriendo se apresura. Y luego, sosegada, el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada de verdura vistiendo y con diversas flores va esparciendo. El aire del huerto orea y ofrece 1000 olores al sentido. Los árboles menea con un manso ruido que del oro y del cetro pone olvido. Téngase su tesoro los que de un falso leño se confían. No es mío ver el lloro de los que desconfían cuando el cierzo y el lábrego porfían. La combatida antena cruje y en ciega noche el claro día se torna. El cielo suena confusa vocería y la mar enriquecen a porfía. A mí una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada me basta, y la vajilla de fino oro labrada, sea de quien la mar no teme airada. Y mientras miserablemente se están los otros abrazando con sed insaciable del peligroso mando, tendido yo en la sombra esté cantando. A la sombra tendido de hiedra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce acordado del plectro sabiamente meneado. Bueno, esta es la oda más conocida, la primera lira de toda la larga serie, y a diferencia de la poesía que se hace en la época, una de las características precisamente es la sencillez, la elección de palabras. La lira es una forma estrófica que introduce de alguna manera Garcilaso de la Vega, que es algo contemporáneo, un poco más anterior. Garcilaso y Boscán y Francisco de Aldana, el llamado divino sevillano, Fernando de Herrera, son los que más la cultivan con Aldana. La lira, como está puesto allí, es una estrofa de 5 versos, de los que hay 2 endecasílabos, el segundo y el quinto, y 3 heptasílabos, que son el primero, el tercero y el cuarto. Muy usada, después en el barroco perdió interés, pero es muy destacable precisamente, además de la rima consonante y de lo que llamaban entonces el número, es decir, la métrica, es la musicalidad que ofrece. Allí he puesto algunas por recordar a San Juan de la Cruz, porque el paralelismo y las referencias entre uno y otro, entre maestro y discípulo, pues se llevan 14 o 15 años. Si damos por buena el nacimiento en 1527, se llevarían 15 años con el maestro y con el patrón de los poetas españoles, que es San Juan de la Cruz. Y otra de las cosas características que más me llaman la atención es que en aquellos años de la prisión de Fray Luis de León, en la cárcel o presos estaban un tal Miguel de Cervantes, un tal San Juan de la Cruz y un tal Fray Luis de León. Esto es un mensaje para
para los patriotas españoles para saber de dónde viene la historia del país. Es decir, de lo más granado, de lo más importante y de lo más notable son personas que tuvieron una vida de sufrimiento y de padecimiento muy destacado. Y a mí es una cosa que me parece, en fin, estaría una semana hablando del dolor que supone esto. Por cierto, el santo y maestro y doctor de la Iglesia se escapó de la cárcel. Sabéis que el delito de quebrantamiento de condena está muy poco penado porque no perjudica a nadie o a casi nadie, salvo a la burocracia penitenciaria. A San Juan de la Cruz lo detuvieron sus compañeros carmelitas calzados en Ávila, le vendaron los ojos y en burro lo llevaron en 2 días a Toledo. Y allí estuvo 8 o 9 meses siendo torturado, azotado, condenado a 2 días de la semana pan y agua y 2 o 3 en ayunas. Miguel de Cervantes estuvo 4 o 5 veces detenido, además de que fue secuestrado por los piratas berberiscos, ahora dirían yihadistas, y pagaron 500 escudos de oro para que fuera libre. Pero luego había tenido problemas por un duelo, que había habido un herido, tuvo que escapar. Cuando trabajaba diríamos, de recaudador, de contribucionero en Sevilla ya tuvo algún problema, es decir, estuvo muy vinculado al sufrimiento de la privación de libertad. Y lo de Fray Luis es continuo lo que está diciendo y lo que se está quejando, etc. Él vehementemente siempre defiende su inocencia, no se echa para atrás, lamenta el proceso lento, minucioso, se enfrenta con mucha entereza, lamenta la maldad de quienes le acusan, se queja de la burocracia. Hay una oda de dos estrofas, perdón, es una décima, la oda 23, a la salida de la cárcel, que también es muy conocida, sobre todo su primer verso. Dice así: aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado, dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso con solo Dios se compasa y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. La envidia es posiblemente uno de los males nacionales, pero él dice esto porque precisamente demostrará su magnanimidad sin rencor cuando sale de la privación de libertad de sus casi 5 años. Y además, cuando ya luego le quedarán de vida desde los 50 a los 64, es decir, él ya con una cierta edad es cuando está en Valladolid en la prisión. Las causas, como he insinuado, eran la rivalidad entre órdenes religiosas, sobre todo dominicos y agustinos, las riñas entre cátedras universitarias más complejas todavía en la teología, con todas las cuestiones doctrinales que provoca la contrarreforma, y se queja de esas malas condiciones. Martín de Cantalapiedra, cuando salga suelto también del presidio, abandona todo trabajo intelectual y se retira, es decir, consigue la prisión anularlo. O sea, ese ataque a la libertad, digamos, de pensamiento tan compleja en la época. Recordemos, por ejemplo, a Miguel Servet como mártir de la libertad de pensamiento. Es el antecedente, como han dicho otros, de la libertad de expresión. Oiga, no me hable de libertad de expresión si lo que va a decir es algo que no lo ha pensado y que es una parida. Pero primero
respete esa libertad. Pero los 3 santos presos ahí están. Vuelve a la cátedra y le absuelven, pero de alguna manera entiendo que la reprensión es una parte de una pena. O sea, él es absuelto, pero es reprendido. En la sentencia dice, con un lenguaje precioso, dice: el dicho Fray Luis de León sea absuelto de la instancia de este juicio, 5 años. Y en la sala de la audiencia sea reprendido y advertido que de aquí adelante mire cómo y a dónde trata cosas. Mire cómo trata cosas, pues si no ya sabe lo que pasa. Trata cosas y materias de la cualidad y peligro que las que de este proceso resultan. O sea, la Biblia como objeto de peligro. La Biblia traducida al alemán como objeto de litigios de media Europa contra otra media Europa. Y el litigio de unos contra otros por este tipo de cuestiones. Esto se reproduce en el siglo XX también. Es decir, cuando los nazis o los comunistas en el siglo XX provocan guerras, viene también porque ha habido 2 o 3 o 4 pensadores que han estado dándole vueltas al pensamiento y eso lo han trasladado luego a la sociedad, a la política, a la realidad. No sé si me explico o soy un poco animal. Dice que de aquí adelante mire cómo y a dónde trata cosas y materias de la cualidad y peligro que las que de este proceso resultan y tenga en ellas mucha moderación y prudencia, como conviene para que cese todo escándalo y ocasión de errores, y que se recoja el cuaderno de los cantares traducido en romance. Es decir, se ve que molestaba que todo el mundo tuviera la versión manuscrita del cantar, que como sabéis es puro canto al amor. El fraile es vehemente, es tozudo, a pesar de padecer y de sufrir, y dice que sale más fortalecido de la prisión. Y eso aún le acusarán por su vehemencia y aún le acusarán de un poco de soberbia, porque dice: bien como la ñudosa carrasca en alto risco desmochada con hacha poderosa, del ser despedazada del hierro, torna rica y esforzada. O sea, viene a decir que después de la poda que le ha supuesto estar en la cárcel, él sale más alto en el risco y más rico y más esforzado. Bueno, se reintegra a la universidad y estaba ocupada la cátedra por otra persona, otro fraile que ahora ya no, ni me acuerdo quién es, de todos los que hay por ahí. Y de manera muy magnánima, él le deja que siga la cátedra y él no la acepta. Pasan unos meses y la universidad se siente obligada y le dan una cátedra expresamente para reparar esa injusticia, una cátedra de teología. Pero él no protesta y no dice nada. O sea, él será suelto y cuando vuelve es cuando viene la famosa frase, el título de la charla, que es el decíamos ayer, tan importante. Fray Luis de León tenía la costumbre de empalmar una clase con otra. Es decir, empezaba las clases en su púlpito, que todo el mundo conoce, lo he puesto en foto. Él recordaba sucintamente lo que había dicho el día anterior. Pero claro, si después de 5 años de prisión y de mala prisión decíamos ayer, pues es lo que ha quedado para la gente. Le reponen en la cátedra y, como digo, no quiere quitar el sitio al que le ha sustituido. Ahí hay una muestra muy evidente de la ausencia de rencor y de su bonomía. Él escribió mucho más en latín que en castellano y
Otra de las cuestiones que hay que decir importante es que es el gran prosista de la lengua castellana. Él escribe poco, pero está muy destacada la calidad de su prosa por la precisión. Además de los comentarios del Cantar de los Cantares, hay que destacar de los Nombres de Cristo, que es un diálogo de 3 agustinos. Allí hay cantidad de referencias teológicas y de crítica social, que bueno, que yo solo lo he visto así, pero ya vale, ¿no? Pero muy notable, y muy notable precisamente por los que vienen detrás. O sea, es muy reconocido por los sucesores. Me lío con esto, pero bueno. Además de los Nombres de Cristo, que es importante, hay que destacar, en segundo lugar, La Perfecta Casada, que es una glosa de un capítulo del libro de los Proverbios. Él desde el principio ha estado en la cátedra de Biblia o de Sagrada Escritura, traduce algún salmo, conoce, como he dicho, el libro de Job, los Proverbios, los Salmos. Él se llega a identificar en la prisión con Job, que será el último libro que hace, que es muy importante porque lo ultima como 2 o 3 meses antes de morir. Él muere en 1591, pero antes había vuelto a ser denunciado otra vez. Y el cardenal, que se llamaba Quiroga, Gaspar de Quiroga, de Toledo, le reprende caritativamente. A mí me hacía gracia el adjetivo de que le reprende caritativamente y le advierte de que no ande con historias, ¿no? Los puntos literarios de Fray Luis, por simplificarlos, son el mundo grecolatino, su pasión por Horacio, poeta latino, el famoso Beatus Ille, la descansada vida, del que vive el mundanal ruido. Horacio es importante, Homero, Virgilio, de Eurípides traduce algo, y Píndaro también. Esa base grecolatina que viene y que es muy importante para el Renacimiento, ese auge de lo grecolatino. Al fin y al cabo, la literatura es siempre un trabajo sobre la propia literatura. O sea, la literatura genera más literatura. Esa es una base. La otra son los italianizantes, Garcilaso y Boscán, sobre todo los que están allí precisamente. Luego hay que destacar, además de lo grecolatino, la Biblia, como he dicho, y los italianos. Y luego la propia tradición española. En esas cosas es en lo que se basa. Según opina el filósofo Gomá, él dice que no es un gran creador, que es un monje de la Contrarreforma, en el fondo disciplinado y con una alta calidad formal. Pero claro, escribir liras y hacer odas de 20 liras seguidas supone un dominio del lenguaje extraordinario. Y hablamos de un grandísimo poeta. Él va luego a la cátedra de Durando, luego explica filosofía moral, teología, etc. En una oposición compite precisamente con un hijo de Garcilaso de la Vega, que para más historia era dominico, el Domingo de Guzmán. Y además le denuncian de que si hay un recuento de votos y la Chancillería de Valladolid falla a su favor. Alcanzada la meta, él se dedica a la literatura, manifiesta que como tiene mucho dinero, un buen sueldo, él es un gran comprador de libros y se dedica sobre todo a leer a los clásicos. Pero él no considera importante su obra poética, de hecho no la publica en vida,
pero la tiene ordenada y la tiene recogida. Y se lo publica 40 años después, nada menos que don Francisco de Quevedo y Villegas, que lo pone por las nubes precisamente porque está combatiendo con Góngora y los culteranistas, y la poesía de este buen hombre es precisamente sencilla, o sea, es para que le entienda todo el mundo y no es rebuscada, no es retorcida. Ya habéis visto que es pues, para decir que llora la lluvia de los ojos, etcétera, pero es de una suavidad y de una delicadeza extraordinaria. Y él lo dice porque lo tiene escrito, que la poesía es un aliento divino, es decir, que vincula la poesía con lo celestial, con lo divino, y le da mucha importancia a este hecho para hacerla elevada, para hacerla de un alto nivel, ¿no? A ver si sé arreglar esto. Vamos a ir concluyendo porque si no la poesía es muy pesada para la gente. Las obras serán, como he dicho, lo primero sería el Cantar de los Cantares, de los nombres de Cristo, la Perfecta Casada, que es de Proverbios, que es muy dura, pero señala la importancia que le da a la mujer, y luego habría que contar todo lo que publica en latín, que es grande. Traduce a todos los que ya he mencionado, etc. Él muere en 1591. Antes debo decir 2 o 3 cosas. Una, participa en la reforma de los estudios de gramática. Es la referencia para reformar y para mejorar lo que llamaríamos ahora, que estamos todo el día cambiando leyes educativas una detrás otra, acuden a los mejores para hacer esa reforma. Otra, su condición de astrónomo, es decir, teníamos un exégeta, un comentarista, un predicador, un sacerdote, un hombre de su orden, un traductor, un poeta, y seguro que me dejo muchas más cosas. Es decir, un hombre que no pierde el tiempo y que se dedica al estudio. Él muere en agosto, en 1591, en Madrigal de las Altas Torres. Unos días antes, o unas semanas antes, lo habían hecho provincial de la Orden de Agustinos de todo Castilla. Es decir, ya tenía una gran encomienda y tenía ya trabajo. Y otra de las cosas muy notables, además de estas relaciones, porque está saliendo San Juan de la Cruz, Cervantes, Quevedo, es que él publica la antología de las obras de Santa Teresa de Jesús. Teresa de Ahumada también es molestada por la Inquisición y le falta muy poco pues, para que conociera o la prisión o el fuego. Es decir, esas cosas tan serias están allí en el candelero. Ana de Jesús es la sucesora de Teresa de Ávila, es precisamente la que le encarga la introducción y la publicación de las obras de Santa Teresa de Jesús. Y él empieza a hacer también la biografía de esta maestra de la Iglesia también. No se llegaron a conocer. Ella murió antes, 9 o 10 años antes, pero aparecen ya con la Inquisición por medio y la Contrarreforma y la dureza del imperio, un mundo fascinante, ¿no? Porque si entonces había ruido, yo no sé lo que habría en el tiempo en el que estamos ahora. Debería ser algo ensordecedor. Si muere en el 91, en el 82, o sea, cuando ya había salido de la cárcel, le volvieron a molestar. Es importante Ana de Jesús porque, si no me equivoco, esto no lo he comprobado de otra vez, cuando estudias a San Juan de la Cruz, es la que consigue publicar el Cántico Espiritual, obra maestra y cumbre de la literatura y de la poesía española.
Yo creo que es Ana de Jesús la que saca el libro y se publica en París, porque había dificultades. A pesar de que era el diálogo de Cristo con la Iglesia, pues hay un sustrato erótico enorme. Es decir, cuando la poesía tiene varios niveles de lectura y varios niveles de profundidad, pues es notablemente más rica, cuando presenta mucho más. Él desde luego ya estaba enfermo, parece que murió por un tumor, pero bueno, acude al capítulo de la orden, es provincial, y luego en la noche del 24 de agosto pues fallece. Se le entierra, trasladan de Madrigal, de las Altas Torres, lo trasladan en un día, que llega al día siguiente por la noche a Salamanca, y ya lo entierran con asistencia de la universidad, los conventos, etc. Luego ese convento padecería estragos y tendría problemas, pero allí estaba. Hay que decir que el inquisidor Valdés pues prohíbe publicar obras si no tienen permisos y licencias, etc. Secuelas que se han venido arrastrando hasta el siglo XX, o sea, el Nil Ostad, etc., ¿no? Y yo creo que ya es hora de ir acabando y decir sobre todo, bueno, de la poesía, el elogio de la sencillez, la elegancia, la calidad, la importancia que le da al heptasílabo, al arte mayor, a las 11 sílabas, que son muy importantes, el reconocimiento que los grandes hacen de él, reconocimiento de... Vaya, muy importante lo que dice, por ejemplo, Cervantes. En la Galatea, estando vivo Fray Luis de León, en el final de la Galatea, Cervantes elogia a Fray Luis de León y lo considera maestro. A ver si puedo poner la cita que tengo de él. Bueno, no la tengo. Tanto Cervantes con la Galatea como Quevedo, en la dedicatoria de la publicación de su obra poética que dedica al conde duque, Quevedo, que será otro presidiario, y además 2 veces, pues padecen muchísimo. Este ordenador hay que cambiarlo. Bueno, también Lope de Vega lo considera el primero. Casualmente tenía las citas tanto de Lope de Vega como de Cervantes como de él. Y nada más. Si hay alguna pregunta, dejamos mucho en el tintero. El consejo sería poder disfrutar con las odas, que son 2 docenas, poco más, pero una sola ya es para leerla 4 o 5 veces, porque es el disfrute de la sencillez y de la elegancia a la vez, y del sentido, en el fondo del sentido común, sentido realista. Es decir, un cierto desprecio de lo alegórico, no abundan en exceso las metáforas floridas y rebuscadas de Fernando de Herrera, sino esa sencillez, el animus loci, me parece que llaman, y el beatus ille, es decir, huir de la pompa, el desdén del oro, el desdén del cetro, el desdén del poder, de la lisonja, emplea mucho esa palabra tan preciosa, el pasar de todo eso para elogiar la soledad, la naturaleza, la sencillez, la sencilla casa y mesa y todo eso. O sea que con todo esto ya nos hemos aproximado un poquito a uno de los grandes poetas del Renacimiento español, con una enorme influencia que se llega hasta nuestro siglo. O sea, Luis Cernuda,
o Jorge Guillén con su obra Cántico, y todos estos han sido siempre referencias y fuentes de él. Y no digamos los tres antes he mencionado, Cervantes en su Galatea expresamente, en Lope de Vega, otro descomunal, o Francisco de Quevedo. O sea que muchas gracias por todo.